Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y entusiasmo. Hoy, mis queridos seguidores del séptimo arte y amantes de las grandes sagas de aventuras, vamos a adentrarnos en un tema que, les aseguro, va a generar mucha conversación y, quizás, hasta un poco de escalofrío. Si son de los que vibran con las producciones cinematográficas de alto calibre y, por supuesto, profesan una devoción especial por nuestro intrépido pirata, el inigualable Sandokan, entonces esta noticia es para ustedes. Porque sí, amigos, la información que vamos a desgranar hoy es de esas que te dejan reflexionando sobre la fragilidad de los momentos cumbre y la inquebrantable dedicación de los artistas que dan vida a nuestros héroes. Estamos hablando de un incidente que sacudió, nada más y nada menos, que los cimientos del esperado rodaje de la nueva serie de Sandokan. Un suceso que tuvo como protagonista a nuestro carismático actor principal, Kan-Yaman, y a un elemento tan icónico como peligroso en el mundo de la piratería, una espada. Así es, un instante de pura adrenalina y riesgo que, sin duda, ha puesto los nervios de punta a más de uno en la producción y a miles de fans expectantes alrededor del mundo. Pero antes de zambullirnos de cabeza en los intrincados detalles de este percance, les recuerdo, con el mismo cariño de siempre, que si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. De esta manera, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas historias, las noticias más frescas y los análisis profundos sobre el fascinante universo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Ya saben, ese botoncito rojo que ven ahí abajo, no duden en darle con toda la convicción del mundo. Así que, como les venía anunciando, las cámaras estaban rodando, la atmósfera impregnada de una tensión palpable, de esa intensidad eléctrica que solo las aventuras de nuestro pirata favorito saben generar. Y en medio de toda esa vorágine de acción y pasión, ocurrió algo que nadie anticipó. Algo que no estaba escrito en ningún guión, ni siquiera en las notas más improvisadas del director. Kan-Yaman, en la piel de nuestro legendario Sandokan, se encontraba sumergido en una escena de combate particularmente exigente, de esas que te transportan directamente al fragor de la batalla, ¿verdad? Es en estas secuencias donde el público espera ver el máximo despliegue de habilidad y coraje, sentir cada golpe, cada esquiva, como si estuviéramos ahí, respirando el mismo aire viciado de la lucha. Y como bien saben, en producciones de esta magnitud, donde la autenticidad y el realismo son pilares fundamentales para la inmersión del espectador, se emplean réplicas de armas que a menudo alcanzan niveles de detalle y verosimilitud asombrosos. El desafío y el riesgo inherente surge cuando, por un imprevisto caprichoso, por un movimiento brusco e inesperado, o por un simple y lamentable error de cálculo en la coreografía, una de estas réplicas, diseñada para la seguridad, puede infligir un daño real. Y eso, tristemente, es justo lo que sucedió en este caso. Según los informes que han ido emergiendo gradualmente como piezas de un rompecabezas que lentamente revela la imagen completa, durante la filmación de una secuencia de lucha que se caracterizaba por su extrema intensidad y dinamismo, una espada, que debía ser meramente un elemento escenográfico y parte del atrezo cuidadosamente seleccionado, terminó causando una herida a Kan-Yaman. No estamos hablando de un raspón superficial, de una pequeña marca que se olvida al instante, no, la situación fue notablemente más delicada de lo que uno desearía en cualquier entorno de rodaje. Las conjeturas y especulaciones que circulan apuntan a que la espada pudo haber resbalado de la mano del actor que la empuñaba, o que el contacto físico durante una maniobra de combate simulado fue considerablemente más fuerte de lo que se había planeado y ensayado. El resultado, desafortunadamente, fue una herida que exigió atención inmediata. Imaginen la escena, todo el equipo técnico y artístico en un estado de alerta máxima, la tensión inherente a cualquier rodaje intensificado hasta el extremo por la genuina preocupación por la salud del actor principal. Porque, seamos completamente sinceros, Kan-Yaman es, sin lugar a dudas, el rostro visible de este proyecto, el motor que impulsa esta nueva y esperada versión de las épicas aventuras de Sandokan. Un incidente de esta naturaleza, por más pequeño que pueda parecer en la escala global de una producción de esta envergadura, siempre genera una ola de inquietud y ansiedad. La pregunta primordial que asalta a cualquiera al escuchar una noticia de este calibre es, por supuesto, ¿qué tan grave fue la herida? ¿Puso en peligro la continuidad de la producción? ¿Se vio forzado a detenerse todo el proceso de filmación? Pues bien, según lo que hemos podido constatar a través de Divers fuentes y comunicados, la herida, si bien requirió una intervención médica inmediata y diligente, no fue catalogada como de extrema gravedad. Se habla de una herida que precisó de sutura,
un corte que, aunque pequeño en su extensión, fue lo suficientemente significativo como para que se tomara la sensata y necesaria decisión de suspender temporalmente la grabación. El objetivo era permitir que Can Yaman se recuperara adecuadamente. Y es que en este tipo de producciones, la seguridad del elenco y del equipo técnico es, y debe ser, indefectiblemente, la prioridad número uno. No importa cuán apremiante sea la necesidad de cumplir con los plazos establecidos en el cronograma de rodaje, la salud y el bienestar de las personas siempre deben prevalecer por encima de cualquier otra consideración. Resulta fascinante desde una perspectiva analítica, observar cómo estos imprevistos, estos momentos de caos controlado, forman parte intrínseca y a menudo inevitable del intrincado proceso creativo, ¿no creen? Por más meticulosamente planificado que esté un rodaje, por más horas de ensayo y perfeccionamiento que se dediquen a cada escena, siempre existe ese factor humano impredecible, ese elemento sorpresa que tiene el poder de alterar drásticamente el curso de los acontecimientos en un abrir y cerrar de ojos. Las coreografías de combate, por ejemplo, son auténticas obras de arte en movimiento. Implican una sincronización perfecta, una fuerza controlada, una precisión milimétrica, y por supuesto, una confianza absoluta y mutua entre los actores que participan en ellas. Cuando dos personas se encuentran en medio de un duelo simulado a espada, están operando en un espacio físico reducido, moviéndose a velocidades vertiginosas, manipulando objetos metálicos, aunque sean réplicas, a escasos centímetros de sus propios cuerpos, de sus rostros. Es en esencia una danza de riesgo calculado, pero a veces la precisión del cálculo humano puede fallar, por mínimos que sean los márgenes de error. Lo que más me impacta y admira de este tipo de incidentes, más allá del inherente drama, es la notable profesionalidad con la que suelen ser manejados por los involucrados. A pesar del dolor físico o la sorpresa que pueda generar el momento, los actores, y especialmente los protagonistas que llevan el peso de la producción, suelen exhibir una entereza y una fortaleza de espíritu admirables. Can Yaman, estoy convencido, no fue la excepción a esta regla de oro del profesionalismo. A pesar de haber sufrido la herida, su primera preocupación, sin duda, habría sido asegurarse de que todo estuviera bajo control y que nadie más estuviera en peligro. Y una vez atendido y tratado, es muy probable que su principal inquietud fuera saber cuándo podría estar de nuevo en pie, listo para retomar su labor y continuar con su compromiso. Esa es precisamente la clase de dedicación y pasión que se espera de un actor que se compromete con un papel tan icónico y cargado de historia como el de Sandokan. Es un personaje que por su propia naturaleza exige una entrega total, una pasión desbordante y una fortaleza tanto física como mental que raya en lo sobrehumano. Además, este tipo de percances, aunque indudablemente negativos en el momento en que ocurren, a veces pueden incluso, de manera paradójica, añadir un matiz de realismo y autenticidad a la producción. Los actores que han tenido la experiencia de sufrir heridas en escena y, aún así, han continuado filmando, a menudo relatan cómo esa vivencia personal les ayudó a sumergirse aún más profundamente en el personaje, a comprender de primera mano el dolor, la resistencia, la vulnerabilidad que éste podía sentir. Podría ser que para Can Yaman esta herida, por leve que haya sido en su gravedad, se convierta en una anécdota más en su particular viaje interpretando a Sandokan, un recuerdo físico tangible de la intensa pasión y el esfuerzo que ha invertido en este papel. Quién sabe, tal vez en alguna escena de lucha futura, su experiencia personal le otorgue un matiz adicional, una capa de autenticidad a su interpretación que solo él pueda aportar. Y pensando en la producción en sí, en el equipo que orquesta esta magnífica obra, un incidente como este puede servir como un catalizador para una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad existentes. Es plausible que el equipo de producción, tras la ocurrencia de este suceso, haya decidido reforzar significativamente las medidas de seguridad en las escenas de combate. Esto podría traducirse en una revisión más minuciosa y rigurosa del atrezo con verificaciones más detalladas de cada elemento. Podría implicar una supervisión aún más estricta de las coreografías de lucha, asegurando que cada movimiento esté perfectamente estudiado y controlado. O quizás, la presencia de personal médico más visible y específicamente preparado para intervenir de forma inmediata y eficiente. Al final de cada incidente, por desafortunado que sea, se extraen lecciones valiosas y la seguridad en los rodajes es un aspecto que se encuentra en un estado de mejora continua y constante. Ahora, permítanme desviar un poco la atención hacia la inmensa expectación que rodea a esta nueva encarnación de Sandokan. El personaje de Sandokan, concebido en la mente prodigiosa de Emilio Salgari, es mucho más que un simple pirata,
es un mito, un ícono universal de la aventura, de la rebeldía contra la injusticia, y de la búsqueda incansable de la libertad. Y la expectativa generada en torno a la figura de Can Yaman asumiendo este papel ha sido estratosférica desde el mismo momento en que se anunció. Se le percibe como un actor que posee el carisma necesario, la presencia física imponente y la intensidad interpretativa requeridas para encarnar de manera convincente al legendario tigre de Malasia. Y justamente es esa exigencia intrínseca del personaje, esa demanda de un despliegue actoral y físico total, lo que hace que los rodajes sean tan intensos y, en ocasiones, lamentablemente propensos a este tipo de percances inesperados. El público, ansioso por ver a Sandokan en acción, espera combates épicos, duelos a muerte, situaciones de riesgo extremo, y para recrear esa realidad ficticia de forma creíble y espectacular, se necesita un equipo técnico y un actor que estén dispuestos a darlo todo, absolutamente todo. Es fundamental recalcar, para disipar cualquier posible alarma infundada, que a pesar de este incidente, la producción de Sandokan sigue adelante con paso firme y decidido. La noticia de la herida de Can Yaman, aunque pueda sonar inicialmente alarmante para los más sensibles, no ha supuesto un parón indefinido ni ha puesto en jaque la viabilidad del proyecto. Una vez que el actor se recuperó satisfactoriamente y recibió el alta médica correspondiente, las grabaciones se reanudaron con normalidad. Esto, sin duda alguna, demuestra la notable resiliencia y el férreo compromiso de todo el equipo involucrado para sacar adelante este ambicioso y apasionante proyecto. Y para los miles de fans que aguardan con impaciencia el estreno, esto representa una excelente noticia, porque significa que pronto tendremos el privilegio de disfrutar de las emocionantes y vibrantes aventuras de Sandokan en la pequeña pantalla. Este tipo de historias, a menudo poco visibles para el gran público, nos recuerdan de manera contundente que detrás de la aparente magia del cine y la televisión, existe un trabajo arduo, una dedicación inquebrantable y, a menudo, una dosis considerable de riesgo. Los actores y el equipo técnico arriesgan mucho, a veces incluso su propia integridad física, para ofrecernos un producto de entretenimiento que nos haga soñar, vibrar y desconectar de la rutina. No todo es brillo, glamour y aplausos. Hay sudor, hay esfuerzo titánico, hay sacrificio, y a veces, como en este caso particular, hay pequeños accidentes que, si bien son desafortunados, forman parte intrínseca e inseparable del complejo y fascinante proceso creativo. Y es precisamente esa dedicación desmedida, ese compromiso absoluto, lo que hace que admirar a estas personas sea aún más valioso y gratificante. Así que, para hacer un resumen conciso y claro de los acontecimientos, lo que ha sucedido es que nuestro querido Can Yaman, mientras se encontraba inmerso en la filmación de una escena de acción de una intensidad brutal, encarnando a Sandokan, sufrió una herida provocada por una espada de atrezo. Fue un percance afortunadamente no de gravedad extrema, que requirió atención médica y un breve, pero necesario, parón en las grabaciones. Sin embargo, la producción se ha reanudado con determinación, demostrando la excepcional profesionalidad y el inquebrantable compromiso de todos los que forman parte de este proyecto. Es, en definitiva, un recordatorio tangible de los riesgos inherentes a la creación de este tipo de producciones audiovisuales de gran escala y de la valentía y la entrega absoluta de los artistas que se sumergen por completo en sus papeles. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Hemos explorado a fondo este incidente que, sin duda, ha añadido un toque de dramatismo real y palpable al ya de por sí emocionante rodaje de Sandokan. Espero sinceramente que esta información les haya resultado interesante y les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre el fascinante, y a veces arriesgado, mundo del cine y la televisión. Les agradezco de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo y por dedicar su valioso tiempo a acompañarnos en estas narrativas. Ahora, me encantaría sinceramente conocer sus opiniones y reflexiones. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia? ¿Han vivido alguna experiencia similar, aunque sea a una escala mucho menor? Déjenme sus pensamientos y comentarios abajo porque saben que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus inquietudes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado informativo, no olviden, por favor, darle un generoso me gusta, compartirlo. O con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más noticias y más pasión por el entretenimiento. Hasta entonces y que tengan un día espectacular.